Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um ano de atividade do Grupo Latino-Americano de Estudos. Vamos a empezar a más un año de actividades con el Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditarios de 2022 y este es el año 20 de reuniones, sin pausas. Y después de 2014 nosotros tenemos las reuniones grabadas en el sitio web. Entonces 8 años grabados en nuestro sitio y en los últimos 2 años en portugués y español. Es una victoria muy grande lograr mantener esta actividad científica por durante 20 años. El año que viene, 2023, en marzo, vamos a hacer 20 años de fundación del grupo. Y nuestra idea es organizar un gran evento científico en el área de genética y genómica del cáncer, patrocinado por el LATAMGET, con el auspicio de LATAMGET. Me gustaría empezar agradeciéndole a Nelson que está haciendo la traducción al castellano, al español. Tenemos entonces la traducción. Muchas gracias por la oportunidad de hacer la traducción. Les agradecemos a LATAMGET la oportunidad. Y tenemos en nuestra audiencia gente de toda América Latina. Tenemos Angie Melissa, tenemos Marisa Costa, Patricia Esperón de Uruguay, Héctor Echevarría, tenemos Emilia, nuestra amiga, que vive en Estados Unidos también, y tenemos Karin Álvarez, de Chile, quiere decir, toda América Latina. Y también muchas gracias a Pablo, que va a abrir las actividades de 2022 con un tema que ya eligió, que nos pareció muy interesante y creo que será del interés de todos, esta ponencia. Por lo tanto, vamos a hacer la ponencia, probablemente en 2 partes, Pablo, porque no vamos a lograr hacerlo solo un día. Pablo está hablando de una forma muy interesante de este tema. Vamos a hacerlo con calma, sin prisa, explicando los detalles como a Pablo le gusta. Y cuando lleguemos entre 45 y 50 minutos de ponencia, vamos a cerrar, porque hoy el traductor está solo, sin su colega, entonces queda muy largo si pasa este tiempo. Bueno, Pablo es mecogenetista, nuestro colaborador hace muchísimos años del grupo, y entiende muchísimo el asunto que habla el día de hoy. Pablo, por favor. Vamos a hacer una ponencia informal y podemos aclarar dudas. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Benedito, por esta oportunidad de presentarles entonces en el LACAT. Siempre es un gran placer hablar con todos ustedes. Un gran honor. Entonces, empecemos el año de 2022 y yo elegí un tema que me parece extremadamente interesante y tiene todo que ver con oncogenética. Como bien sabemos, y vamos a ver, varias de las proteínas que toman parte de esta vía, hasta voy a compartir acá mi pantalla, varias de estas proteínas que toman parte de esta vía son las proteínas que cuando cambiadas aumentan entonces el riesgo de cáncer en estos individuos. Perfecto. Entonces la vía que vamos a hablar el día de hoy es muy importante, que es la vía de la recombinación homóloga. Y acá les voy a mostrar un enfoque
bien molecular y algunas veces voy a parar para hablar de la clínica de estos síndromes y de las proteínas. Bueno, empecemos entonces con la recombinación homóloga. El tema son, el principal es la recombinación homóloga, recombinación genética, y hablando un poco de los síndromes hereditarios, cuando ocurren la deficiencia entonces de este mecanismo por algún cambio de alguna proteína. Soy Pablo, médico genetista, y el día de hoy vamos a hablar sobre la recombinación homóloga. Y no necesito hablar de la importancia de este tema, RH, porque es un mecanismo central para el arreglo de las mutaciones en el ADN y para quien trabaja con oncogenética, oncología, para quien es de esta área, ve que cada vez más las medicaciones, tratamientos, terapias tienen un enfoque basado en las proteínas que funcionan, que trabajan en las células para reparar rupturas nocivas, etc. Entonces sabemos que el mantenimiento de la estabilidad genética de un organismo es necesaria para la supervivencia. Por lo tanto, la estabilidad genética requiere no solamente un mecanismo que es extremadamente preciso para la replicación del ADN, vean acá, entonces generamos las copias fidedignas del ADN en la replicación, pero también es necesario el mecanismo para la corrección de las varias roturas o lesiones que ocurren en el ADN durante el fin y al cabo de la vida. Entonces, para las células de un organismo X, es muy importante que tengamos un mecanismo fiel de esta replicación del ADN para que las células, las células hijas, tengan exactamente la misma información, que hereden la misma información de la madre. Y también un mecanismo que haga la corrección de estos cambios, de estas lesiones que ocurren en el ADN durante la vida. Bien, sabemos que si estas lesiones que ocurren durante la vida se mantienen, esta célula, este tejido, obviamente va a sufrir con este daño y lleva entonces a una incompatibilidad de la vida a corto y largo plazo también. Bueno, sabemos que el ADN está expuesto a varios agentes que causan estos daños, estas lesiones, y acá podemos mostrar moléculas que el propio metabolismo celular produce, como los radicales libres, los superóxidos, que van oxidando estas moléculas, que van haciendo la reducción de estas moléculas. La exposición a la irradiación ultravioleta es uno de los principales datos mutagénicos que llevan, por ejemplo, a un cáncer de piel, que es el cáncer más común, el cáncer de piel, las radiaciones ionizantes, la exposición química. Tenemos una vida moderna que estamos expuestos a químicos, específicamente cuando también en nuestra alimentación altamente industrializada, con conservadores, colorantes, acidulantes y hasta mismo el día de hoy, con el aumento de la utilización de agrotóxicos, hasta mismo cuando comemos verduras, frutas, legumbres. Por lo tanto, estamos expuestos a los químicos, además del aire bastante eh, que tiene mucha polución, con agentes inhalatorios y así por demás. Y la replicación. Entonces, el propio acto de replicación por la ADN polimerasa, sabemos que esta enzima
también cuando toma parte de la replicación, ella también tiene errores, hace un error a cada 1000 pares de bases procesados. Quiere decir, la replicación por sí solo del ADN también genera errores. Nuestro ADN, entonces, el ADN que está dentro de nuestras células, a todo momento sufre estas roturas o daños. Y muchas veces nuestro material genético necesita tener, entonces, un reconocimiento, una máquina de corrección de estos errores. Si no, la vida, específicamente la vida multicelular, sería prácticamente imposible si no tuviéramos entonces este mecanismo de reconocimiento en eucariontes para la reparación. Entonces, acá activamos las proteínas que hacen la regulación del ciclo celular. Recuerden el ciclo celular mitótico, aquellos que trabajan en el checkpoint celular. Tenemos proteínas que actúan en la activación transcripcional, moléculas que serán necesarias para la promoción de la corrección, que necesitan entonces que sean transcritas. Tenemos los mecanismos de reparación del ADN per se. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto, claro, de la recombinación homóloga. Y sí, aquella lesión específica no es corregida, sino pasa por un control de calidad y una reparación, y la célula entiende que esta lesión no puede seguir para las células, su descendencia, entonces se activa un mecanismo que lleva a la apoptosis de esta célula. La célula entonces sigue su camino hacia la muerte celular programada. Porque es mejor una célula con daños irrecuperables que salga del contexto entonces multicelular de lo que siga con su perpetuación equivocada. ¿Qué vemos? ¿Y qué nos damos cuenta? Es que las células de cáncer, las células de un tumor, simplemente escapan de estos mecanismos de regulación y de corrección, con el propósito de seguir perpetuándose y replicando. Por lo tanto, logran inhibir estos mecanismos de reconocimiento, de corrección, de parada del ciclo celular para darle más tiempo a que las células se programen y también escapan a esa muerte celular programada, la apoptosis. Bien, para que tengan entonces una idea, miles y miles de cambios ocurren todos los días en el ADN de una célula humana. El ADN de una única célula humana todos los días sufre miles y miles y miles de daños, de cambios, de lesiones genéticas que son causadas por el calor, como dijimos, las moléculas metabólicas, irradiación, exposición a sustancias, bueno, el ambiente, sustancias nocivas del ambiente y nuestro mecanismo de reconocimiento y de reparación de estos cambios tiene una evolución muy perfeccionada. Entonces, menos de 0,02% de todas estas mutaciones, cambios, se acumulan en la célula. Se arregla todo el resto. Entonces, no se acumulan en nuestra secuencia de ADN. Entonces, el, todo, todo el resto de los 99% se elimina por el sistema de reconocimiento y reparación del ADN. Y tenemos que tomar en cuenta que esta tasa, el punto 0,2 de acúmulo de mutaciones, es perfectamente aceptable. Si tomamos en cuenta que
solamente el 5% del genoma de nuestro ADN es que realmente tiene secuencias codificantes. Entonces sabemos que gran parte de estas mutaciones que se acumulan en el ADN ocurren justo en estas regiones que nosotros llamamos de no codificantes, extragénicas del ADN. Así, el organismo tiene una supervivencia por un periodo de tiempo específico. Y en nuestro caso sería más o menos 70, 80, 90 años. Pues logramos perfectamente vivir los 70, 80, 90 años sin presentar, digamos, grandes problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo muy eficiente de la reparación del ADN. Bien, ¿y cuál es la importancia de la reparación del ADN? Esto se ve en la gran inversión que estas células toman o hacen en las enzimas que hacen la reparación. Así sabemos que, vean, que un gran porcentaje de la capacidad codificadora en nuestro genoma se dedica a la producción de proteínas, enzimas, que van a tomar parte en la reparación del ADN. Vean que de estos 5% de nuestro material genético que realmente tiene secuencias codificantes de proteínas, que realmente tenemos el código genético, una gran parte es dedicada a los genes que codifican proteínas que toman parte de la reparación del ADN. ¿Y por qué? Esto es clave para la existencia, la supervivencia de un organismo, sea unicelular o multicelular. Sin duda, y yo ya dije que si una célula por día sufre miles y miles de daños, bueno, si no tenemos un sistema de reconocimiento y reparación del ADN que sea eficiente, ahí, sin lugar a duda, no vamos a tener, bueno, vamos a tener una incompatibilidad vital. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y darnos cuenta de las ventajas del ADN, y esta es una de las características que hizo con que el ADN se transformase en la molécula que forma nuestro material genético de todos los tipos de moléculas, proteínas, carbohidratos, hidrocarburos, lípidos. Bueno, es el ADN que fue seleccionado para ser la molécula que forma el material genético de los seres vivientes. ¿Por qué? Porque tenemos la hebra doble. Esto es fácil para la reparación. Vean, si yo tengo un cambio en uno de los filamentos de esta doble hebra, en una hebra, tengo entonces la hebra aquí, que es, bueno, es la principal, la complementar que tiene. Entonces tenemos la información complementar de la hebra que tuvo un daño. Entonces, en esta doble hebra, estos filamentos, es una molécula que es adecuada para la reparación, porque una sirve de copia para la otra. Así, cuando una de las hebras tenemos un daño, la complementar tiene una copia intacta de la misma información. Entonces, se utiliza esta hebra para restaurar la secuencia de nucleótidos en la cinta dañada. Tenemos acá entonces la estructura clásica del ADN que todos conocemos y sabemos que una hebra, un filamento es complementar uno al otro. Esta es una de las principales características del ADN, de los ácidos nucleicos. Y por esta razón es que tenemos el ADN y no el ARN, que es el material
El ADN es el material genético que tenemos en todas las células de todos los seres vivientes. Bueno, claro, tenemos algunos virus, y por esto que estos virus que tienen como material genético el ARN, ellos son virus altamente mutagénicos. El ejemplo clásico que todos conocen es el coronavirus. El coronavirus, el virus de la influenza, tiene una capacidad muy grande de generar variantes. ¿Por qué? Porque son virus donde el material genético es de ARN y de hebra única, de filamento, es cinta única. Entonces, con un cambio genético no tenemos el complementar, la hebra complementar que va a servir de molde para hacer la reparación de este daño. Bien, las células tienen múltiples vías para la reparación del ADN. No es que tenemos solo una vía, un camino que la célula puede utilizar para la reparación del ADN. No, las células durante la evolución desarrollaron varias vías de reparación, utilizando una amplia gama de enzimas. Cada vía de reparación, cada una de estas vías es efectiva. Es efectiva para recuperar el ADN dependiendo del tipo de daño. Entonces tenemos varios tipos de lesiones, de daños, de mutaciones que ocurren con el ADN. Para cada uno de estos cambios utilizamos una vía de reparación. Y dependiendo de la lesión tenemos varias vías simultáneas, concomitantes para la reparación. Podemos utilizar una o la otra o las dos, dependiendo de la lesión. Las cuatro principales vías de reparo de cambios genéticos es por la excisión de bases. La segunda es por la excisión de un nucleótido. Se saca este nucleótido. La tercera vía es la conexión de extremidades no homólogas. Y la cuarta vía, y la más eficiente, es la recombinación homóloga, que se utiliza para la reparación de lesiones de ADN que llamamos de cuando hay una rotura de hebra doble. Y es sobre esta recombinación homóloga que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de esta excisión, esta sacada de las bases. La recombinación homóloga es un mecanismo molecular altamente reglamentado. Como vamos a ver, este mecanismo de corrección, de arreglo de este ADN, es un mecanismo que involucra varias y varias proteínas, muchas proteínas que tienen varias funciones. Es esencial, la recombinación homóloga es esencial para mantener la integridad genómica contra las roturas de hebra doble o ruptura de cadena doble en ADN en varias especies. El de SBR es muy importante para la corrección de una lesión de ADN, de esta ruptura de cadena doble, que entonces es una vía que es conservada durante toda la evolución. Es una vía que se encuentra en bacterias, y una de las bacterias más estudiadas con esta vía es Escherichia coli. Y tenemos también los mohos, que son eucariotas no unicelulares, y también los humanos. Entonces, probablemente, ¿qué ocurre? Si no tuviéramos esta vía, un mecanismo de reparación de la ruptura de cadena doble de ADN, de SBR, ya en las bacterias no lograríamos evolucionar, no llegaríamos a los organismos multicelulares. Entonces, para que la evolución ocurra, hasta en formas complejas de vida, tenemos que primero desarrollar un mecanismo muy ajustado de la reparación de la ruptura de la cadena doble. Y es por eso que encontramos estos mecanismos
en prácticamente todos los seres vivientes. Bien, acá para que vean, tenemos varias proteínas que toman parte del mecanismo de recombinación homóloga. Vemos aquí que se encuentran en hongos, en la levadura y en humanos. Y notamos que prácticamente todos los genes, todas las proteínas, son realmente, se encuentran tanto en una levadura, en un hongo, cuanto en humanos. Pero en humanos aún encontramos algunos genes que no encontramos en una levadura, obviamente, porque tenemos una evolución. Mientras tenemos la evolución y tenemos seres vivientes cada vez más complejos, realmente por un mecanismo genético y de evolución, como podemos darnos cuenta, la duplicación génica, tenemos, por lo tanto, que vemos que aparecen varios genes parálogos que comparten un gen ancestral común. Muy bien. Entonces vemos aquí varios de estos genes que vamos a encontrar tanto en humanos cuanto en levaduras. Bien como en las levaduras. La recombinación homóloga en la levadura Saccharomyces cerevisiae es catalizada por proteínas codificadas por los genes del grupo de epistasia, que es RAT52. Entonces vean, ¿qué significa la epistasia? Que significa que este mecanismo de recombinación homóloga, este mecanismo es un mecanismo que utiliza varias proteínas. Y estas proteínas, en el mecanismo de la evolución, aparecieron a partir de una proteína, una única proteína ancestral. Todos estos genes aparecieron a partir de este gen ancestral. Y este gen ancestral no tenía por principio la función de hacer la reparación de los cambios, lesiones, rupturas en el ADN. Este gen, BAT52, tiene como su principal función la replicación del material genético. Nos vamos a dar cuenta que el maquinario de la recombinación homóloga utiliza muchos genes, muchas proteínas, que vienen de proteínas que su función primaria era tomar parte del proceso de replicación del material genético. Y este es el objetivo central del material genético. El material genético tiene por objetivo central, como objetivo principal, hacer copia de sí mismo, hacer la replicación, copias. Por lo tanto, los genes que toman parte de la recombinación homóloga, a principio tienen una función de tomar parte del proceso de replicación. Claro, pasa el tiempo, aumenta la complejidad de los seres vivientes, estos genes empiezan a tener otras funciones que no es solo la replicación. Partiendo de un proceso de replicación y variación, tenemos entonces un grupo de genes que tienen dominios en común, como esta gran familia de la RAD, la proteína RAD, y claro que estos genes, por compartir dominios en común, porque partieron de un ancestral en común, un gen, una proteína, puede cambiar la función de otra. Esto es la epistasia. Nos damos cuenta de la RAD50, 51, otra cosa que también es muy importante. Ya tenemos que enfocar en esto. Que una misma proteína que toma parte de la recombinación homóloga puede recibir varios nombres. Es muy común. Podemos llamar la misma proteína en la levadura con un nombre diferente de la célula humana. Así, uno de los ejemplos es esta proteína XRS2. XRS2 es el nombre del gen en la levadura, pero su parálogo en un gen humano, en el genoma humano, es el NBS1-NBNN.
Es la misma proteína, pero dependiendo de cuál organismo está, se llama por nombres diferentes. Hasta porque estas proteínas, estos genes, se descubrieron en diferentes laboratorios, en universidades diferentes, por lo tanto, cada universidad, cada laboratorio llamaba los genes sus descubiertas por el nombre que querían y no era algo unificado. Así es muy común, vamos a ver en los artículos y hasta en esta clase, una misma proteína puede tener 2, 3, 4 nombres diferentes. Bien. Otra cosa muy importante darnos cuenta es que la reparación es rápida y de alta fidelidad. Cuando tenemos una ruptura de una cadena doble del ADN, esta lesión no puede demorar para que ocurra la reparación. Así, este mecanismo es extremadamente rápido y con alta fidelidad. Y para que esto ocurra, son necesarias varias enzimas actuando, tanto en el reconocimiento de la lesión, bien como en el reclutamiento de otras enzimas para la reparación. Y también tenemos que tomar en cuenta que esta reparación tiene que ser fidedigna. No podemos acumular mutaciones, cambios. Sino, no es compatible con la vida a largo plazo. Entonces tiene que ser fehaciente, fiable. Las variantes patogénicas del linaje germinativo de los genes que van a tomar parte de la recombinación homóloga, y tenemos por lo menos 10 genes, pero vamos a ver que hay muchísimos más, pero estos 10 genes son genes que reconocidamente cuando tenemos una variante patogénica germinativa, van a aumentar el riesgo para que el individuo desarrolle cáncer al fin y al cabo de su vida. Vamos a hablar mucho del BRCA1, 2, ATM, BARD1, BRIP1, CHEK2, NBS1, PALB2, RAD51C, RAD51D. Vemos cómo cada una de estas proteínas toma parte de este mecanismo de recombinación homóloga y cuando están cambiadas, los riesgos de los síndromes y predisposiciones hereditarias aumentan. Entonces nos damos cuenta, y algo que es muy interesante de este mecanismo de recombinación homóloga, es que los principales tipos de cáncer que están involucrados es el cáncer ovárico, mama, ovárico, próstata y páncreas. Este mecanismo de recombinación homóloga, mismo que esté en todas las células del organismo humano, pero sabemos que cuando tenemos un cambio germinativo en uno de estos genes, tenemos un riesgo más alto de desarrollar cáncer, principalmente en estos 4 órganos. Este es un gran misterio que aún nadie encontró la respuesta. ¿Por qué estos 4 órganos son los principales cuando tenemos un cambio de la vía de recombinación homóloga? Bueno, la reparación por recombinación homóloga es un mecanismo molecular esencial, como ya vimos, principalmente actuando en las rupturas de la doble hebra del ADN o también en las lesiones que paralizan la replicación. Este tipo de lesión, estas lesiones de las cintas de ADN, ocurren a cualquier momento en el ciclo celular. En la fase G1, G2, y obviamente cuando vemos esto tiene que ser rápido, inmediato. Entonces el proceso de recombinación homóloga va a sufrir algunos cambios en su vía cuando estas lesiones ocurren fuera del centro de la replicación. Sabemos que la replicación del ADN ocurre en la fase de síntesis del S o durante la fase de G1-G2.
entonces podemos activar diferentes vías de la recombinación homóloga. Entonces, esta es la vía común, más comúnmente entendida por los investigadores. Entonces, algo clave de la recombinación homóloga es un cambio de cintas de ADN entre un par de secuencias de ADN del dúplex homólogo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la recombinación homóloga tiene una característica clave. Necesitamos de un par de hebras de la cinta de doble hebra para que esto ocurra. Puede ser la cromatide hermana durante la replicación del ADN o puede ser el filamento de ADN del cromosoma homólogo, del otro par, el otro par cromosómico. Por lo tanto, esta es una característica fundamental de la recombinación homóloga. Y para que esto ocurra, además de tener un mecanismo molecular complejo, para que ocurra esta reparación, tenemos que tener el otro dúplex, el molde, que puede ser entonces la cromatide hermana o el otro filamento del otro cromosoma homólogo. ¿Ok? Bien. Algo que también es muy interesante, que la recombinación homóloga también es importante para el aumento de la variación genética de los seres vivientes. Entonces, la recombinación que ocurre en la mitosis para que se genere los gametas con variaciones genéticas. Por lo tanto, este proceso de recombinación homóloga que sirve para hacer la reparación de las rupturas de la doble hélice de ADN utilizando el otro dúplex de ADN homólogo o la cromatida hermana, también es un mecanismo muy semejante y que muchas proteínas van a participar durante la mitosis para hacer aumentar la variabilidad genética de los individuos de la especie. Entonces vean cómo la selección natural, así por decir, es inteligente. ¿Por qué? Tenemos un mecanismo molecular complejo que utiliza tanto en la replicación del ADN, cuanto en el proceso de la reparación, cuanto en el proceso de variación genética de los gametas. Nos damos cuenta que la genética utiliza básicamente los mismos mecanismos, los mismos genes, claro, con alguna diferencia para también tomar diferentes funciones que son importantes en la evolución. Bueno, aquí tenemos la replicación, claro, la supervivencia por la reparación de lesiones y la variabilidad genética. Eso es, estamos viendo un mecanismo molecular clave para la vida. Y justamente por eso es tan conservado entre las especies. Bueno, vamos a hablar de la recombinación homóloga. Didácticamente, yo armé esta diapositiva para que quede más fácil, para que se entienda mejor la recombinación homóloga. Podemos, por lo tanto, clasificar la recombinación homóloga en estos pasos. ¿Cuál es el primer paso de la recombinación homóloga? Es la detección de los locales dañados, de los daños de cadena doble por el complejo de proteínas MRX o complejo mRN en los seres humanos. Bueno, después que tenemos la detección o reconocimiento de la lesión, tenemos el reclutamiento, se llaman las proteínas para los locales
del daño del ADN. Otra cosa que es importante entender, imagínense que tenemos el núcleo de la célula. Entramos. El nucleoplasma es un caos de muchísimas moléculas, de muchas enzimas, que están allí flotando y se pegan unas con las otras y chocando también con el ADN. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento es porque tenemos varias centenares de enzimas al lado de las lesiones que por choque van reconociendo estos daños, y cuando reconocen y se agregan y se pegan al ADN, otras proteínas van pegándose y reconocen dominios y así empiezan a acumularse, a agregarse. Bueno, primero tenemos que reconocer, después tenemos el reclutamiento, después tenemos la activación de los checkpoints del daño al ADN. Vemos que el ciclo celular es prácticamente parado. Es una rest, se para. ¿Para qué? Porque entonces tenemos el tiempo necesario para que se haga la corrección del daño. Tenemos la activación del checkpoint, que es la parada del checkpoint, principalmente entre G2 y N, porque no podemos entrar en mitosis con un cambio, con una lesión. Este es un checkpoint clave del ciclo celular, porque es acá que se determina si la célula va a ser apoptosis o si sigue para mitosis, llevando a la formación de sus descendientes. La formación del complejo, la clave de la recombinación homóloga, BRCA1, PAL2 y BRCA2, las tres proteínas del complejo proteico, clave, el reclutamiento de una proteína muy importante, RAD51, por el complejo proteico BRCA1, PALB2, BRCA2. Entonces, con este complejo, como vamos a ver, se llama la RAD51 y la RAD51 forma un núcleo filamento, un núcleo hebra, llamado RAD51 single strand, hebra única de ADN, filamento único de ADN, porque es utilizándose por este núcleo filamento que tenemos entonces el ataque a la invasión del filamento de la cadena que tiene un problema y la invasión de complementar de su homólogo. Este es un paso muy interesante de la recombinación homóloga que tenemos que ver con más detalles después. Después tenemos la síntesis del ADN utilizando el ADN homólogo como modelo. Después tenemos la formación del D-loop o el bucle de desplazamiento. Y fin, tenemos el término resolución, disolución del ADN nuevo, formado. Estos son los pasos. Una pregunta acá de Vanessa. Nos pregunta si la recombinación homóloga ocurre en la prófasis 1 de la meiosis, de las células germinales. Bueno, excelente pregunta. La recombinación homóloga ocurre en la prófasis 1 de la meiosis y ocurre aún cuando la mujer, el hombre, en el hombre ocurre a todo momento después de la pubertad, pero en las mujeres ocurre en la prófasis de las células primordiales que van, pero también ocurre en la fase embrionaria. La mujer no nació, pero ya ocurre la recombinación homóloga de los gametas. Y esta célula germinativa está estacionada en prófasis 1 desde el embrión hasta cuando la mujer empieza a ovular, y solamente cuando la mujer entra en ovulación es que termina todo el ciclo de la meiosis 1 y 2, formando el ovocito. Y esta es la explicación. Y vean que
la célula germinativa de la mujer se mantiene en prófasis 1 por años, años, años y muchos años en recomendación homóloga, el crossing over. Y esta es la explicación por qué mujeres con más de 35 años tienen un más riesgo de tener aneuploidías y el síndrome de Down. ¿Por qué? Estos cromosomas quedaron tantos años en la recomendación homóloga de prófase 1 que cuando ocurre el mecanismo de término de la prófase, de la meiosis, bueno, en la meiosis 1 tenemos errores en la disjunción de los cromosomas homólogos, llevando entonces a una más alta ocurrencia de aneuploidía, síndrome de Down, Edwards. Entonces, sí, correcto. La recomendación homóloga ocurre en la meiosis 1 prófase 1. Gracias, Pablo. ¿Respondió Vanessa? Bueno, agradeció. Bueno, seguimos. Bueno, ya estamos en casi 40 minutos. Pero vean, para que mostremos la etapa de la recomendación homóloga, entonces tenemos acá la lesión del filamento doble, el double strand breaking, cuando se rompe. Entonces, rápidamente, tenemos esta lesión que es reconocida por el complejo mRN. Este complejo mRN va a reclutar proteínas para el local de la lesión. Acá tenemos las tres proteínas, el complejo, BRCA1, 2 y PALB2. Entonces tenemos la activación de ATM, CHEK2. Entonces el BRCA2, tenemos la proteína E efectora RAD51 que forma entonces el núcleo filamento y afecta el otro heterodúplex homóloga, entonces tenemos que encontrar acá. Y acá queda la síntesis del filamento. Y acá se hace la resolución de este proceso en detalles moleculares y cómo va a ser muy interesante. Entonces vamos a empezar por la primera etapa. El paso inicial de la recombinación homóloga es detectar los locales dañados por el complejo mRN. Esta sigla viene justamente de las tres proteínas que forman este complejo, llamado de MRE11, que es el Meiotic Recombination 11. El RAD50, R viene de RAD50, de recombinación, es Radiation Sensitive. Y la tercera proteína que toma parte de este complejo mRN1, que es el NBS1 en humanos, que en las levaduras es el XRS2. Esta triple complejo de proteína forma gran parte del complejo mRN. Cada proteína tiene una función dentro de este complejo. Entonces, la función de la proteína MRE11 tiene la función de reconocer el local porque es una exoendonucleasa. ¿Qué significa una exoendonucleasa? Las exonucleasas son las enzimas que rompen las conexiones fosforodíesteres entre los nucleótidos
utilizando entonces una punta que está salida, que está suelta. Entonces reconoce el ADN por la punta que está rota, la saliente, digamos, cuando tenemos una lesión de esta ruptura. Exponemos entonces el carbono 3' o 5' 3' o 5', haciendo con que las enzimas reconozcan esta extremidad saliente del ADN y empieza a degradar entonces este material genético. Por lo tanto, estas enzimas que degradan el material genético, la secuencia de nucleótidos por la extremidad son llamadas de exonucleasas. ¿Ok? Y es diferente de las endonucleasas. Las endonucleasas rompen las ligaciones fósforo-diéster de una cadena no rota, de un filamento no roto. Entonces no necesitamos tener las puntas salientes de la hebra para que esta enzima haga la degradación de la parte. Bueno, estas son las endonucleasas. La proteína MR11 obviamente tiene la función del contexto exoendonucleasa y es la primera enzima que reconoce la lesión, porque reconoce la extremidad que está suelta. Bien. Junto con MR11 tenemos RAD50 y su función es justamente la regulación de la MR11. Tiene una función de ATPasa, pero no solo de ATPasa. Y la RAD50 se encuentra con la RAD50 en la otra extremidad, fijando las dos cadenas rotas. Y la tercera proteína es la NBS1, que viene acá de Nijmegen-Breaking Syndrome. Es una ciudad de Holanda donde se descubrió estos genes y tomó entonces el nombre de la ciudad. En portugués se dice Nimega. El otro nombre de NBS1 es NBN o Nibrin. Y esta proteína es muy importante porque también recluta activa la ATM, que es una proteína muy importante en el proceso de la recombinación homóloga. Pablo, tenemos entonces el tiempo llegando al fin. Vamos a cerrar y después continuamos en la próxima para explicar a partir de entonces el reclutamiento por el complejo mRN. Me parece que es muy interesante porque es una de las cosas más importantes del proceso y ese reconocimiento entonces. Y ahí empezamos de este punto en la próxima reunión de GET. ¿Qué te parece? Sin problema. Lo mejor está todavía por venir. Lo más interesante está por venir. Lo más interesante, hasta ahora tenemos la introducción, pero me parece que también es muy interesante esta introducción para poner en el contexto la importancia de este mecanismo de reparación dentro de la evolución de las especies. Es muy conservado, como usted dijo, es conservado desde la levadura hasta el Homo sapiens. Entonces, el bichito que hace la cerveza y el pan tiene el mismo mecanismo que nosotros. Es muy interesante pensar en eso, en términos de tiempo, cuántos miles de millones de años se pasaron porque el mecanismo está ahí y es un mecanismo que funciona. Los que no tuvieron este mecanismo no están vivos. Esa es la importancia de la recombinación homóloga. Solo para cerrar, me pareció muy interesante lo que usted dijo del misterio de los 4 órganos de cáncer, que es el cáncer ovárico, próstata, mama, y
me parece que todos que trabajamos con genética y estos genes de la recomendación homóloga nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es la característica que lleva entonces a una especificidad más alta? Entonces le voy a dar la palabra para que cierre. Muchas gracias a los traductores. Llegamos a cada 50 minutos, como estamos de acuerdo. Y en la próxima reunión estamos entonces empezando a partir del reclutamiento de las proteínas del complejo mRNA. Bueno, muchas gracias, Pablo. Me parece que usted toma el asunto de una forma simplificada y entramos en la complejidad del asunto y nos hace entrar en el asunto de una forma natural y queda más simple para los mortales que no trabajan con esta área específica de genética como usted. Milena también manda sus abrazos. Emília Modolo Pinto también está achando. Y Emilia también le parece muy interesante hacer esta introducción del asunto, que es complejo y muestra la importancia de la evolución de las especies. Emilia, todos conocen, es una gran investigadora que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y eso es todo. Les agradezco a todos. Mantuvimos el tiempo más de 30 participantes, mucha gente de América Latina, prácticamente todos los países de América Latina están aquí tomando parte. Están todos invitadas para la reunión de abril. Muchas gracias, la palabra es suya. Gracias a todos, espero que todo les gustó. Tenemos que ir despacio y explicando todos los detalles, si no, obviamente es un asunto bastante complejo. ¿Y qué les puedo decir entonces? Es que no pierdan la próxima clase, porque lo mejor aún está por venir, que es la correlación de toda la parte molecular con las síndromes, los síndromes, el cáncer, la función de cada una de estas proteínas. Y a mí me encanta. Para mí, este es el gran éxtasis de genética. Esta correlación molecular con el fenotipo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es que nos esperamos en la próxima reunión de LLACAT. Muchas gracias, doctor Benedito. Buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos que nos ayudó en la reunión. Hasta luego.